El gobierno del presidente Luis Abinader, interesado en regular, actualizar y controlar la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, apeló a un mandato constitucional y sometió al Congreso un proyecto de ley encaminado a darle un adecuado marco normativo al Sistema Nacional de Inteligencia, que actualmente está bajo el control legal del Ministerio de Defensa. Conforme al proyecto sometido, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto a los derechos fundamentales, respetando las atribuciones constitucionales y legales de otros órganos del Estado y bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación. La propuesta del Poder Ejecutivo está afincada en el artículo 261 de la Constitución de la República, que dispone que el sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley y contempla que en lo adelante pasaría a ser la Dirección Nacional de Inteligencia DNI y dependerá exclusivamente del presidente de la República. Este instrumento legal establece una frontera entre el viejo régimen de inteligencia que evoca oscuros recuerdos de violación a derechos y un sistema moderno, legal, institucional y que puede operar con eficacia, pero a la vez en respeto de los derechos de la ciudadanía. Se ha caracterizado por mantener un estilo trujillista. Y a la luz de las nuevas constituciones y el respeto de los derechos fundamentales, es un organismo violador de todos los derechos fundamentales en toda sociedad, porque transmite cosas de manera privativa que puede vulnerar el derecho de los demás. Una Dirección Nacional de Inteligencia, yo lo veo de entrada perfecto, no solamente al servicio de la seguridad interna del Estado, sino para coordinar todos los esfuerzos de todas las agencias de inteligencia. Pero debo decirte que para comprender el desarrollo histórico de lo que se llama comúnmente el DNI, lo primero es que tú tienes que entender los antecedentes. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, durante 31 años, aquí había básicamente un organismo poderoso de inteligencia, de malos recuerdos para la población dominicana, que se llamaba el Servicio de Inteligencia Militar. La historia del DNI se remonta a la era de Trujillo, cuando fue creado el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, organización represiva y de persecución política de la dictadura. Terminando el régimen, pasó a llamarse Dirección General de Seguridad, DGC, hasta el 1964, cuando el Triunvirato creó el actual DNI como un organismo adscrito a la presidencia. Yo no he venido aquí a ponerme el uniforme y las botas de Trujillo, sino a hacer un nuevo intento, para lograr que esos símbolos de opresión desaparezcan de la vida de todo dominicano. En el 1978, el presidente Joaquín Balaguer, poco antes de abandonar el poder, auspició y promulgó la ley marcada con el número 857 que traspasa el DNI a las Fuerzas Armadas. Si tú ves lo considerando de este anteproyecto, lo dice claro. Fíjate que es en el 78 que hay un anteproyecto de ley como este, o un decreto, no lo recuerdo muy bien, que dice que el DNI pasa a formar parte bajo el control de las Fuerzas Armadas. Eso tiene que ver básicamente con eso, ¿verdad? Aunque todas las consideraciones motivacionales y los considerando de este anteproyecto de decreto no son novedosos en el rol
de ese departamento. Pero situacionalmente, entonces a partir del 78, y lo citan aquí en lo considerando, dice que el DNI pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas y bajo control de las Fuerzas Armadas. Pero estas reformas no serán una imposición nuestra, sino el resultado de un esfuerzo colectivo de la nación dominicana en el que su liderazgo ha sabido poner a un lado las posturas que nos distancian para trabajar en aquellos temas que tanto se necesitan. En la intención de una nueva reforma, el primer paso que dio el presidente Luis Abinader para recuperar el pleno dominio del DNI fue el 16 de agosto del año 2020, designando al abogado Luis Soto como director del organismo, convirtiéndose en el primer civil en dirigir este departamento tradicionalmente ocupado por militares. El segundo paso del mandatario fue elaborar un proyecto de ley y enviarlo al Congreso con la argumentación de que el DNI necesita reformarse, modernizarse, y que para ello será dotado de las herramientas necesarias para su importante labor en la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad del Estado dentro del marco legal de las instituciones públicas. La verdad es que aquí tiene que generarse un cambio en la regulación de los servicios de inteligencia. Aquí cualquier persona, y de hecho hemos visto el pronunciamiento de diputados posteriormente, que han dicho que aquí cualquiera puede intervenir teléfonos, que aquí cualquiera puede intervenir los medios de comunicación de cualquier dominicano, y sin ninguna regulación y sin ninguna penalización cuando lo hacen de manera ilegal. El proyecto de ley que crea la Dirección General de Investigaciones, DNI, consagra un principio totalmente atentatorio contra derechos fundamentales del ciudadano y pone en peligro pues la libertad de expresión en la República Dominicana y hasta el ejercicio de determinadas profesiones liberales como la abogacía y la medicina, pues obliga en su artículo 26 a periodistas, a abogados, a médicos, a contadores, a entidades financieras a revelar las informaciones que de manera directa le solicite el director o la Dirección General de Investigaciones, so pena de una sanción de hasta 3 años, lo cual evidentemente es inconstitucional, es atentatorio contra el Estado de Derecho. Llama la atención que después de 43 años y con el tenebroso pasado bajo la orden del Ejecutivo y sin ella, sea el mandatario de la nación quien encabece el organismo, con un argumento simplón de que el nuevo DNI establecerá una frontera entre el viejo régimen de inteligencia que evoca oscuros recuerdos de violación a derechos y un sistema moderno, legal e institucional, según lo describe el consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta. Esta pieza legal se ajusta a los requerimientos del artículo 261 de la Constitución de la República, que dispone que el sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley. Desde su origen, las funciones del DNI han sido las de realizar investigaciones relacionadas con amenazas a la soberanía nacional, planear la búsqueda, colección y procesamiento de información en apoyo a las investigaciones concernientes a los aspectos políticos, económicos, sociales, crimen organizado, ingreso y actividades de extranjeros, a fin de detectar a tiempo cualquier atentado contra la seguridad nacional. Sí, yo creo que el DNI amerita un nuevo enfoque, una nueva visión, una nueva misión, una nueva visión conforme a los nuevos tiempos, a la luz de la tendencia constitucionales, fundamentalmente iberoamericanistas. Ciertamente, desde que se introdujo el proyecto de ley en el Senado de la República, hemos presentado nuestras observaciones en varios aspectos. Uno de ellos precisamente tiene que ver con lo relativo al derecho a la intimidad que está consagrado en la Constitución de la República. Es decir, que entra dentro de la esfera de su intimidad, como por ejemplo las conversaciones telefónicas, la correspondencia, los elementos que tienen que ver con su información personal,
está protegida por la Constitución de la República. Y esa protección es un derecho fundamental del individuo. Y solamente pudiese ser levantado ese velo, si se quiere, como te reitero, con una instrucción de parte de un juez. El proyecto de ley ha tenido varios tropiezos, tanto en el Congreso como fuera de los hemiciclos. Ya agotó una legislatura y fue retomado nuevamente y aprobado en el Senado y crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Contempla modificar la ley número 155/17 para incluir a su director nacional como miembro del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Esta nueva estructura de investigaciones tiene funciones muy amplias, muy diversas, porque busca coordinar todo el sistema de inteligencia del Estado. Ese es el objetivo primario de ese proyecto de ley. Sin embargo, en el contenido donde se describen las atribuciones de esa nueva institución que busca regular y coordinar la inteligencia del Estado, se vulneran derechos fundamentales y también se vulneran derechos de instituciones, porque se le dan atribuciones que violan la Constitución de la República, porque se vulneran derechos humanos. Por ejemplo, la Constitución de la República reserva las fuentes noticiosas para que los medios de comunicación, los periodistas en ejercicio, pueden obtener informaciones y no divulgar sus fuentes. Pero el texto que ha llegado a la Cámara de Diputados dice que la Dirección Nacional de Inteligencia puede requerir las informaciones tanto de las instituciones públicas como de las instituciones privadas. Y justamente en la parte privada, personas e instituciones privadas deberían darle informaciones con tan solo el DNI requerirlo. Eso es violatorio de la Constitución, que establece que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes. Entidades de intermediación financiera enviaron un documento a la Cámara de Diputados con algunas recomendaciones para contemplarse en la iniciativa legal, donde advierten que la pieza, tal como está planteada, podría ocasionar perjuicios al sistema financiero, lesionando derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos en el país. Recordaron que las entidades bancarias ya se encuentran reguladas, supervisadas y fiscalizadas por los organismos que componen la autoridad monetaria y financiera. Por ejemplo, también se obliga a las instituciones financieras como instituciones privadas a revelar, a darle las informaciones que reclame la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, estamos evidentemente ante dos artículos claramente violatorios de la Constitución de la República. La Sociedad Dominicana de Diarios también hizo algunas observaciones sobre la obligatoriedad que impone el proyecto a que todas las instituciones públicas y privadas o personas naturales deben obtemperar a los pedidos de informaciones del nuevo DNI, y precisa que en la misma se observa, aunque de manera sutil, una tendencia sobrereguladora. El proyecto de ley de 37 artículos tiene algunos aspectos considerados violatorios a la Constitución,
como es el artículo 26, que trata sobre las sanciones. Dicho artículo precisa que quien oculte informaciones requeridas por el organismo sobre las cuales tengan datos o conocimiento serán sancionados con prisión o multa, lo cual es contrario a lo establecido en la Carta Magna, en lo que respecta a la libertad de expresión e información. A mí me parece que este proyecto será modificado en la Cámara de Diputados y que se trabajará para que esté acorde con el texto de la Constitución de la República, porque el artículo 11 y el artículo 21 notoriamente violan la Constitución y violan también tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de la persona. Por eso es que hay que debatir. Ese artículo 11 y 12, ¿verdad? Hay que debatirlo, ¿verdad? Y de ese debate, por los que pueden, y la prensa es uno de ellos, yo creo que debe salir lo democráticamente aceptable. ¿Me entiendes? No, para no construir un estado de predespotismo, por ejemplo. Bueno, recuerda que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero respetando el derecho de las minorías. ¿Me explico? Por ejemplo, los llamados derechos humanos están consagrados en la ley sustantiva, e inclusive está en la ley sustantiva la necesidad de la inteligencia. Lo que pasa es que el campo de la seguridad del Estado, la seguridad del Estado es la seguridad suprema. ¿Tú me entiendes? Pero esa seguridad no puede dar derecho a que se violenten las categorías y los derechos ciudadanos. Sectores militares consultados sobre este proyecto de ley se muestran sorprendidos de que el Poder Ejecutivo quiera eliminar los organismos de inteligencia de las diferentes dependencias militares y policiales, como el J2 del Ejército, el M2 de la Armada, el A12 de la Fuerza Aérea, el G2 y C5 del Ministerio de Defensa y el Servicio Secreto de la Policía, que, de aprobarse el proyecto, se regirán únicamente bajo la nueva Dirección Nacional de Inteligencia.